Aquella mañana parecía una mañana como cualquier otra. Pero nadie en aquel pequeño pueblo imaginaba que un niño sin zapatos estaba a punto de encender una luz que cambiaría su destino para siempre. Su nombre era George. George vivía en un pequeño pueblo muy lejos de la ciudad, un lugar donde las casas eran simples, los caminos estaban cubiertos de polvo y las noches eran tan oscuras que parecía que el mundo se detenía cuando el sol desaparecía. La casa de George era pequeña y humilde. El techo crujía cuando soplaba el viento y por las noches apenas entraba la luz de la luna por una pequeña ventana. George no tenía zapatos. Sus pies caminaban directamente sobre la tierra caliente durante el día y sobre el frío polvo por las mañanas. Su camisa estaba vieja, desgastada por el tiempo, y sus pantalones tenían agujeros que su madre había intentado coser muchas veces. Pero aunque George no tenía muchas cosas, tenía algo que nadie podía ver. Un sueño. Un sueño que ardía dentro de su corazón como una pequeña llama que se negaba a apagarse. Todos los días, antes de que el sol saliera por completo, George comenzaba su camino hacia la escuela. El trayecto era largo. 5 kilómetros de camino lleno de piedras, polvo y calor. Cada paso lastimaba sus pies. A veces pequeñas piedras se clavaban en su piel. A veces el camino estaba tan caliente que tenía que caminar rápido para no quemarse. Pero George nunca faltaba. Ni un solo día. Porque cada paso lo acercaba un poco más a su sueño. George quería ser inventor. No soñaba con riquezas. No soñaba con fama. Soñaba con construir algo que pudiera ayudar a las personas. Especialmente a la persona más importante de su vida. Su madre. La madre de George trabajaba todos los días vendiendo batatas en el mercado del pueblo. Pasaba horas bajo el sol, esperando que alguien comprara lo suficiente para poder llevar comida a casa. Por la noche regresaba cansada. Muy cansada. Y cuando el sol se escondía, la casa quedaba completamente oscura. No había electricidad. No había lámparas. Solo silencio y oscuridad. Muchas veces George veía a su madre intentando cocinar en la penumbra, usando apenas una pequeña vela que se apagaba con el viento. Y en esos momentos algo dentro de él se encendía. George quería cambiar eso. Quería construir una lámpara. Pero no cualquier lámpara. Quería construir una lámpara hecha con el sol. Una lámpara que pudiera guardar la luz del día. Para iluminar la noche. Así que George comenzó a hacer algo que nadie entendía. Después de la escuela, en lugar de jugar como los otros niños, caminaba por los basureros del pueblo. Buscaba cables viejos. Radios rotas. Baterías usadas. Pedazos de metal. Cualquier cosa que pudiera servir. Los guardaba como si fueran tesoros. Por las noches, cuando el pueblo dormía, George se sentaba afuera de su casa con todas esas piezas. Las miraba. Las conectaba. Las separaba. Intentaba entender cómo funcionaban. Su primera lámpara no funcionó. Cuando conectó la batería, comenzó a salir humo. El pequeño papel sobre la mesa se quemó y George tuvo que apagarlo rápidamente. Se quedó mirando el desastre en silencio. Pero no se rindió. Lo intentó otra vez. La segunda lámpara parecía prometedora. George estaba emocionado. La dejó al sol durante todo el día esperando que se cargara. Pero cuando cayó la noche, no encendió. La batería estaba muerta. George respiró profundo. Y volvió a intentarlo. La tercera lámpara era la mejor que había hecho hasta ese momento. Había trabajado durante días para terminarla. Era el día del concurso de ciencias en la escuela. George caminó 5 kilómetros con su invento cuidadosamente guardado en una caja. Pero cuando llegó, algo terrible ocurrió. La lámpara se rompió. Las piezas cayeron al suelo. El pequeño vidrio se partió en pedazos. George se quedó inmóvil mirando su trabajo destruido. Y entonces comenzaron las risas. Deberías vender batatas como tu madre, dijo un niño. Nunca vas a inventar nada, dijo otro. Las palabras golpearon su corazón como piedras. George sintió un nudo en la garganta. Quería llorar. Quería salir corriendo. Pero no lo hizo. Esa noche,
mientras el pueblo dormía, George caminó hacia la carnicería. Golpeó la puerta con timidez. ¿Tiene periódicos viejos?, preguntó. El carnicero le dio algunos. George los llevó a casa como si fueran oro. Los leía una y otra vez. Historias de inventores. Historias de personas que fallaron muchas veces antes de lograr algo grande. George subrayaba palabras. Escribía ideas en un viejo cuaderno. Y un día decidió hacer algo diferente. Caminó hasta la casa de un anciano del pueblo. El hombre era electricista. George tocó la puerta con nervios. Cuando el anciano abrió, el niño comenzó a hacer preguntas. Muchas preguntas. Sobre cables. Sobre baterías. Sobre electricidad. El hombre lo miró durante un momento. Y luego preguntó. ¿Quieres aprender, verdad? George asintió con determinación. Sí, quiero ayudar a mi madre. El anciano sonrió suavemente. Entonces no te detengas. Aquellas palabras se quedaron grabadas en su corazón. Desde ese día, George trabajó más duro que nunca. Usaba piezas de ventiladores rotos. Metal oxidado. Cables doblados. A veces tenía tan poca comida que su estómago gruñía. Pero sus manos seguían trabajando. Siempre sucias. Siempre llenas de pequeños cortes. Sus ojos estaban cansados. Pero su corazón estaba lleno de fuego. Hasta que un día, algo cambió. El director de la escuela entró al salón con una noticia inesperada. Niños, escuchen con atención. La clase guardó silencio. La próxima semana vendrá a nuestra escuela un comerciante muy rico. Su empresa está buscando jóvenes inventores. Habrá un gran premio para la mejor idea. La clase explotó en murmullos. ¿Un hombre rico?, preguntó una niña. Sí, respondió el maestro. Y elegirá el mejor invento. George escuchaba desde el fondo del salón. No dijo nada. No levantó la mano. No habló. Entonces Maya, su única amiga, se acercó. Lo miró con una sonrisa tranquila. Inténtalo otra vez, George. George miró sus manos. Estaban llenas de cicatrices. Sus uñas estaban negras por el metal y el polvo. Pero dentro de él todavía vivía el sueño. Este es tu momento, susurró Maya. Esa noche, George volvió a intentarlo. Tomó todos los cables rotos. El vidrio viejo. La batería que siempre había fallado. Leyó sus notas. Ajustó los cables. Respiró profundo. La puso bajo el sol. Esperó. Cuando llegó la noche, presionó el interruptor. La pequeña lámpara se encendió. George abrió los ojos con sorpresa. Pasó 1 hora. Seguía encendida. Pasaron 2 horas. Seguía brillando. Pasaron 4 horas. Y la pequeña luz seguía iluminando la oscuridad. George no podía creerlo. Había funcionado. Al día siguiente caminó a la escuela con su invento dentro de una caja. El comerciante ya estaba allí. Había cámaras. Jueces. Maestros. Niños curiosos. Un estudiante mostró un dibujo. Otro mostró un pequeño carro de juguete. Entonces George se levantó. Sus manos temblaban. El salón estaba en silencio. Esta es mi lámpara solar, dijo con voz baja. La encendió. Y de repente, la habitación se llenó de luz. Los jueces se miraron entre sí. El comerciante caminó lentamente hacia George. Observó el invento. Luego preguntó: ¿de dónde sacaste las piezas? George respondió con total honestidad: de la basura. El hombre guardó silencio. Miró al niño. Miró la lámpara. Y entonces, sonrió. Esto es exactamente lo que estamos buscando. George ganó el premio. Pero lo que ocurrió después fue aún más grande. Un periódico escribió sobre él. Un niño pobre que construyó una luz con basura. La empresa del comerciante le dio una beca para estudiar en una gran escuela. Y poco tiempo después, la pequeña lámpara solar de George comenzó a usarse en muchas casas del pueblo.
Las madres podían cocinar con luz. Los niños podían estudiar por la noche. La oscuridad ya no era un obstáculo. Why George? George siguió construyendo. Porque en la vida hay algo que muchas personas olvidan. Muchas personas caen. Una vez. 2 veces. 3 veces. Intentan algo y fracasan. Y entonces escuchan risas. Escuchan críticas. Escuchan voces que les dicen que se detengan. Pero los verdaderos ganadores de la vida no son las personas que nunca caen. Los verdaderos ganadores son las personas que se levantan cada vez que caen. Tal vez tú has intentado algo y no funcionó. Tal vez alguien te dijo que no eres lo suficientemente bueno. Tal vez la vida se volvió difícil. Pero si dentro de tu corazón todavía existe un sueño, entonces todavía hay esperanza. No necesitas empezar con grandes cosas. No necesitas dinero. No necesitas perfección. Solo necesitas hacer una cosa. Seguir adelante. Seguir aprendiendo. Seguir construyendo. Paso a paso. Porque no importa cuántas veces caigas. Siempre puedes levantarte. Limpiar tus lágrimas. Arreglar lo que está roto. Y empezar otra vez. Porque en la vida hay unas palabras que tienen un poder increíble. No me rendiré. Y si te niegas a rendirte, un día, alguien mirará tu trabajo y dirá exactamente lo mismo que dijeron aquel día frente a George. Esto es exactamente lo que estamos buscando. Así que sigue adelante. Mantén vivo tu sueño. Porque incluso la luz más pequeña puede iluminar la noche más oscura. Destellos.